cordial bienvenida a mi primera invitada de la tarde de hoy, que me acompaña y que para nosotros es un gusto porque siempre aprendemos por su característica de hacer esa docencia a todos los radioescuchas de Cuestión de Ley. De verdad, Marta, infinitamente agradecidos por tu tiempo valioso y precisamente por esa docencia. Hoy con relación al juicio Mossack y Fonseca entre el daño financiero y esa probablemente, pues sin duda alguna, la afectación que sufrieron los trabajadores. Es un caso, estábamos hablando antes de iniciar, que ya tiene 8 años, Marta. ¿Y qué nos puedes decir realmente cómo avanza este proceso, las afectaciones a nivel del sistema financiero, pero también a los trabajadores? Bienvenida, Sí, Marta. buenas tardes, Edna, a ti y a todos los oyentes de este tan escuchado programa. Sí, mira, este es un tema y un juicio emblemático. ¿Por qué ha Ujú. sido un juicio emblemático? Porque si nos remontamos a su inicio en el año 2016, entramos en un proceso en el que a través de una herramienta que para mí era fraudulenta, en Estados Unidos la llaman obtenida del árbol equivocado. O sea, no fue una investigación formal hecha por una autoridad, sino un grupo de hackers que entran a la plataforma tecnológica de esta firma de abogados y sacan extraen una serie de informaciones y sin abrir ninguna clase de proceso legal, hacen una denuncia mundial hablando de los papeles de Panamá, los mal llamados papeles de Panamá. Recuerdo mi primera reacción cuando esto ocurre era el país tiene que sacar una bandera para defender nuestro sistema financiero, nuestras sociedades anónimas y la importancia de ser Panamá un país de servicio. Lamentablemente, Edna, las autoridades, en mi opinión, fueron muy débiles, corrieron, fue a hacer una serie de investigaciones, más que nada llamadas a ver cómo nos tildaban o cómo nos veían bajo el paraguas del mundo, cosa que lamentablemente no era para la ocasión. Y no salieron en defensa de la firma Mossack y Fonseca. Y así como fue la firma Mossack y Fonseca, pudo haber sido la firma Ace Lawyer, la firma Morgan y Morgan, la firma Alfaro Ferrer Ramírez Claro. y Alemán, cualquiera de las tantas firmas panameñas que vendemos sociedades. Ujú. ¿Dónde entra el problema? Haces una captura, haces todo un escándalo masivo con relación a los papeles, lógico es que debía haber denuncias, denuncias de delitos, denuncias de sociedades utilizadas, como bien llamó el Ministerio Público, para el blanqueo de capitales. Ujú. A la hora de llevar a juicio a las partes, te encuentras con dos hechos emblemáticos. Un reclamo de Alemania con relación a un dinero de una empresa, que voy a omitir el nombre para los que vieron el Sí. juicio saben a qué empresa me refiero, pero hablan de un delito cometido en esa empresa que se convirtió en un delito internacional porque según ellos esos dineros llegaron a Panamá, pero resulta que la empresa existía para Panamá desde el año 1976, no había tenido movimientos de dinero en esos últimos años y el que hubiera un fraude en su país no tenía que arrastrar a Panamá, que ellos querían que los dineros que descubrieron habían en Panamá fueran remitidos para resarcirse del fraude cometido, ya era un tema aparte, que se pudo manejar Ujú. de otra manera. Sin embargo, aquí nuestras autoridades, y por eso sí es importante la docencia, abren un proceso de blanqueo de capitales hacia las personas que estuvieron en el proceso de Mossack y Fonseca de esa sociedad. Y aquí empiezan los problemas porque primero, el solo hecho de mencionar que había una intervención o una investigación a Mossack y Fonseca provoca la reacción inmediata de los bancos de querer liberar sus responsabilidades y decir te cierro la cuenta bancaria. Pero Ujú. al cerrar la cuenta bancaria de Mossack y Fonseca, también empiezas a afectar la forma de pago de los empleados que debieran ser los que respondieran en su día a día, en su trabajo, a cualquier investigación pertinente. Pero la reacción es, sin dinero, sin cuentas donde depositar el fruto de tu trabajo, me queda es liquidar empleados
Y los mismos bancos comienzan entonces a cerrarle cuentas bancarias a los empleados que todavía no han sido condenados y que Madre mía. empiezan a verse afectados. Hipotecas que te empiezo a presionar para ejecutarte, o te la llevas a otro banco o consigues codeudores, cuentas bancarias cerradas al personal sin importar los rangos ni la tipificación de algún delito, y empiezan todo el engranaje a sufrir las consecuencias. Hubo detenciones preventivas, un abuso extremo de las autoridades, para mi opinión, porque se perdió la presunción de inocencia, sí, y un desconocimiento. Pero bueno, todo lo que ocurre al inicio de una supuesta investigación o un supuesto delito te puede parecer como una medida preventiva o precautoria. El tema es nuestras autoridades y su desarrollo. Luego a las autoridades les toca formular cargos y sostener una audiencia. Y aquí es donde empieza uno a preocuparse, porque primero tuvieron que pasar por en la audiencia, por unos peritajes que pidió el Ministerio Público, en donde te encuentras respuestas como que yo solo estudié lo que se me entregó en el Ministerio Público. Si yo soy perito de un caso, Edna, y soy un perito financiero, yo no me puedo conformar con que tú me facilites 2 estados de cuenta y yo ver los movimientos de esos 2 estados de cuenta. El mundo económico y financiero es mucho más que estados de cuenta. Yo tengo que poder entrar a la plataforma de registro público, verificar operaciones que tú hayas realizado posterior a que hubieras recibido dinero, para poder determinar si los dineros con que se compran los bienes vienen y provienen directamente de eso o provienen de otras fuentes, como financiamientos y demás. El perito tiene que tener la capacidad de localizar todos los bienes, la procedencia, hacer cuestionarios y preguntas para poder entonces sentarse frente a un jurado y frente a un equipo a leer su informe. No se justifica que un perito o un testigo te diga solamente lo que vio en el expediente, porque entonces estamos sometiendo el proceso a la buena o mala práctica que haya tenido en su momento el Ministerio Público. ¿Y qué resulta? Que nos encontramos con un Ministerio Público que desconocía el manejo de sociedades, y lo que por años desde la ley 32 se ha convertido para los abogados en una manera no solo de resolverle un problema a un cliente que no está en Panamá, sino además de atenderle sus necesidades, se convirtió ahora en un delito. Ya no es permitido ser directores, bueno, sigue siendo permitido, pero es un riesgo. Ya no es permitido que yo le diga a alguien, tu correspondencia mándamela a mí para que yo me encargue de canalizarla, porque ya tener el domicilio me convierte en cómplice. Ya ser el firmante de una autorización de venta o de compra es un delito según la tipificación que le dio el Ministerio Público a estas autoridades. Entonces, empiezas a darte cuenta de que no conocen que las sociedades se manejan por accionistas, que el accionista delega en los directores funciones, que los directores pueden acercarse a un banco a hacer una transacción financiera respaldada por una contabilidad que tiene la empresa, pero que el responsable al final, si quieres pedir una fianza solidaria, es el dueño final, no el representante legal ni el engranaje administrativo. Entonces, hay un desconocimiento de cómo operan unas dietas, de cómo opera una gestión de una sociedad anónima frente a la posibilidad o no de un delito. Me llamó muchísimo la atención que cuando los peritos privados trataban de explicar cómo operan, cómo se desarrolla la fase de cumplimiento, el fiscal que no conoce el proceso y que debiera estar anuente a escuchar para que en una próxima ocasión no cometa el mismo error, lo que hacía era objetar las preguntas, porque al final a los fiscales no les interesa conocer la verdad, solo les interesa sostener el argumento con el que han llevado a juicio a su teoría del caso, su teoría del caso, así sea que sea errada, porque fíjense, Marta, incluso tengo entendido
porque lo ha sostenido desde el día uno la licenciada Guillermina McDonald, una mujer con mucha experiencia, porque también fue fiscal, de que no hay delito precedente. Y los abogados sabemos que para que se constituya el delito de blanqueo de capitales tiene que haber un delito precedente. ¿Dónde está el delito precedente en este proceso? No se ha dicho. Y además, cuando se descubre hace 8 años este proceso, entiendo que nuestra legislación no estaba recogido o no estaba tipificado. Entonces, hay una desconexión, hay vacíos, hay situaciones que yo no sé cómo van a lograr, cómo se va a lograr, cómo la juzgadora va a poder acarrearle responsabilidad a los más de, entiendo yo que son, ¿cuántas? 27 personas que están encausadas en este proceso y personalidades. Se menciona incluso a Lionel Messi, al señor, ¿cómo es? Almodóvar, Pedro Almodóvar, a Macri, entre otras personalidades que están siendo pues juzgadas en sus países, asumo yo, ¿no? Bueno, tengo entendido que el juicio se divide en dos fases. La que vino a juicio a Panamá, que ya pasó por la audiencia, en esta fase solamente se menciona a un extranjero dueño de un montón de propiedades en Panamá que pudo justificar, en efecto, de dónde venían y procedían los dineros con los que él había adquirido las propiedades a la empresa alemana, que como te digo, existía desde 1976, y a una empresa argentina. En realidad, el caso de Leonardo Messi y todo lo demás que se sacan a colación a raíz de sociedades emitidas por ellos, no se juzga en esta audiencia que pasó. Exacto. Pero ahí vienes entonces a las noticias y nuevamente el daño reputacional al país. Tú ves en los periódicos, hace unos días salió de unas compañías norteamericanas y unas personas con cuentas en Chipre, porque a todo esto, Edna, estos tres casos que se manejaron no tenían cuentas bancarias en Panamá. El caso del señor que compra los apartamentos, él sí tiene con Panamá obligaciones y depósitos, y él compra justificando cómo compra, y las compras en la fase en que se hicieron, que era en la fase como llaman gris, donde se está construyendo, que todavía son planos, todo sigue el proceso normal. Yo deposito un dinero, cuando ya tengo la plata para la garantía, te lo ejecuto, te lo pido. Los empleados bancarios llamados al caso, que encima lo más triste es que el fiscal hasta su último minuto pide sentencia definitiva para oficiales de cumplimiento, para banqueros, para demás. No escuchó el juicio. Creo que ese fiscal estaba tan ensimismado en su planteamiento que no escuchó los argumentos de todos los peritos que demostraron que esas son prácticas comunes y no malas prácticas. Ojo, porque aquí hay que decirle a la ciudadanía, porque todos repetimos según las noticias que vemos. Así entonces, es. Cuando el caso salió, todo el mundo dijo, oh, sí, ese abogado sinvergüenza. No, ningún abogado sinvergüenza. Los abogados dieron la cara desde el día 1. Dijeron lo que estaba pasando. Entonces, culpar a los abogados de emitir una sociedad que en el camino pueda descarrilarse, pues, como bien dijiste, no había normas. Ahora no, ahora todos los abogados estamos todos los años preguntando si la sociedad que vendimos ha variado su contenido, porque las sociedades han ido sufriendo variaciones en cuanto a las obligaciones que tenemos como agentes residentes, como directores y demás. Pero no puedo juzgarte un hecho del pasado, y no me refiero solo al 16, más para atrás, con una actuación del presente. ¿Con qué se hace en el presente? En algún momento escuché a un fiscal decir, porque como es abogado tiene la obligación de saber que la procedencia, no, recordemos que esa obligación nos la dieron con el paso de los años, a raíz del 13, del 2015. No era una obligación innata que teníamos los abogados, y que ahora sí estamos conscientes de que ahora no le vendemos una sociedad. De conocer a su cliente también, exacto, pero, hacer el due diligence. Pero la afectación fue tan grave que a partir del caso Mossack y Fonseca, las sociedades panameñas dejaron de venderse, porque el mundo entero dice, yo no quiero estar expuesto a que otros sinvergüenzas hackeen otra firma de abogados y tengamos problemas, y entonces empezó no por pruebas de delito, porque si tú me dices a mí que se cierra una sociedad porque está involucrada en un delito, te acepto,
pero nosotros sufrimos una merma en los ingresos de tasas únicas, de agentes residentes, de miembros de Panamá, sufrimos una merma terrible del 16 en adelante a raíz del caso Mossack y Fonseca para las finanzas no solo de los abogados, sino del Estado, Edna. Y todo por perseguir algo que no se pudo señalar. Porque si tú me dices a mí que de ese volumen de sociedades tú encontraste 1000 delitos, 100 delitos, pero ¿dónde están los delitos reales? Pero Marta, y precisamente como tú lo señalaste al inicio, la manera como nació esta investigación que nos han enseñado a El árbol nosotros, prohibido. fruto del árbol envenenado, no debería surtir un efecto en contra de las personas que están investigadas. Estamos hablando de ese consorcio internacional de periodistas que se dedican a la investigación, que la manera como obtuvieron esos 11.5 millones de documentos, uno se pregunta, wow, ¿cómo lo hicieron? O sea, la forma como ellos adquirieron esos documentos no fue legal. Entonces, ¿cómo darle validez a una forma de recabar documentación de esa forma? Entonces, yo tampoco nunca entendí cómo se le dio ese valor, pero también cómo nosotros le dimos o sea, de una vez corrimos a abrir un proceso y le dimos fuerza de legalidad a lo que había iniciado chueco o mal. Y Edna, lo más triste es que sin respetar el debido proceso que involucraría agarrar cada una de esas sociedades y verificar si lo que este consorcio está diciendo es realmente lo que existía. No mi apreciación, porque el mundo entero puede desconocer cómo operamos nosotros aquí. Así Traigo a es. colación un ejemplo que no tiene que ver con este caso, pero me decían los observadores internacionales que me tocó atender para las elecciones que en sus países no se queman los votos, sino que se guardan por si hay algún reclamo. Que en sus países esa parte del anuncio y cómo se instala la mesa y cómo se cierra la mesa es diferente. Entonces, cuando tú no tienes la misma idiosincrasia nuestra, cuando las cosas son diferentes en los países, lo primero que un investigador hace, y aquí sí me remonto a los norteamericanos que son muy estrictos en sus procesos de investigación, es empezar a conocer cómo opera la tierra, cómo opera la Por gente, supuesto. qué hacen las sociedades. Y entonces sobre esa base, entonces tú comienzas a decir, hay un olfato de un delito, hay una posibilidad de un delito, hubo un daño internacional. Pero todavía puede seguir abriéndose una sociedad, una cuenta bancaria en Panamá. Hace años, Edna, y esto lo he dicho en varias entrevistas, yo viví la experiencia con un hijo mío que se bajó, él trabajaba en un barco y en los barcos siempre tienes plata en efectivo. Se bajó del barco, entró a un banco en Estados Unidos con más de $10,000 y dijo que quería abrir una cuenta bancaria y le pidieron documento de identidad, le enseñó el pasaporte, donde vivía, dijo Panamá, y papá, le abrieron su cuenta bancaria y él tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos. Me tomó 20 minutos. Me pidió el correo nuestra estafeta de correo, porque no se sabía el número. Y se lo preguntaban, el zip code. Entonces él da el de Panamá. Curiosamente, nosotros aquí en Panamá vamos a abrir una cuenta bancaria y aparte de llevar un montón de documentos al banco, pasamos 3 horas sentadas frente a un funcionario. Absolutamente. Así Entonces, es. y esto no relacionado a esto, es la consecuencia de haber utilizado sin falta de carácter nuestras autoridades un ejemplo de lo que hace una sociedad versus el resto del mundo. Entonces, yo, mira, hoy he querido que tocáramos este tema porque todavía hay personas, después de toda la exposición del juicio, después yo sentía vergüenza de ver cómo la ignorancia de los fiscales lleva a tanta gente inocente al banquillo de los acusados, cómo salían después y decían, de acuerdo. Hemos demostrado, no has demostrado nada. Es que eso es lo que le iba, Marta, eso es lo que me llama a mí la atención y preocupa, porque entiendo que a la fiscal le preguntaron y ella dijo que ya el blanqueo de de capitales estaba acreditado. No sé cuáles serán los elementos de convicción que hay en ese expediente
o los elementos de prueba para decirse que está acreditado el delito de blanqueo de capitales, que ahora solo tocaba pues acreditar o que la juez dijera son responsables por el delito, Me determinarse la hubiera responsabilidad. gustado, me hubiera gustado mucho, Edna, que ella hubiera señalado esos elementos, porque era como una Claro. repetición de los argumentos que ellos han sostenido, donde supuestamente se cimenta el blanqueo de capitales. Y me preocupa mucho que se diga, el blanqueo se acredita toda vez que se abre una cuenta de 2 millones de dólares. ¿What? O sea, una cuenta de 2 millones de dólares la puede abrir cualquiera que pueda demostrar que acaba de tener una herencia, que acaba de vender una finca. Sí. Cualquiera de estas personas puede acreditar, y no estamos hablando de abrirla en dinero en efectivo, ojo, porque ninguna de los traspasos de dinero fueron en efectivo, fueron a través de otro banco, una transferencia de banco a banco o una cancelación de una obligación con un retorno de un cheque, todo debidamente acreditado. Entonces, acreditar que porque hayan 2 millones de dólares o porque en esa cuenta se movieron 5 millones de dólares, esos no son los elementos que conducen a hablar de un blanqueo de capitales. ¿Cuál debería ser el rol en ese sentido del sistema financiero o bancario? Porque si los fiscales no tendrían por qué tener el expertise de cómo se maneja el sistema bancario y habría que deberían dejarse guiar de quienes sí tienen la experiencia para que ellos puedan entender el expediente que tienen en sus manos y qué es lo que deben buscar en él, porque muchos de los fiscales le ha sucedido eso, no solamente con este tema de los Panama Papers, sino con los otros procesos de Lavallato, de Odebrecht. Hemos visto todos los errores cometidos en el camino por el desconocimiento, porque eran fiscales que estaban acostumbrados a los delitos de poca Del monta, a hurto, los de la delitos violencia. comunes, exacto, delitos de poca monta. Pero eso cuando les llega y les cae este tipo de delitos, te encuentras con que tienes desconocimiento en materia financiera, cómo se debe manejar el mismo, qué debes buscar, qué debes investigar, cómo debes entender la magnitud de ese proceso. Entonces, el tema, eso es peligroso porque la ignorancia es atrevida y el El, desconocimiento peor. Sí, y justamente a eso mi llamado. Las autoridades tienen que conocer primero cómo funcionan todo el engranaje, sociedades, fundaciones, cuáles son sus objetos, para qué se pueden utilizar, cómo ingresan los dineros, revisar libros de registro contable, pero no te puedes solamente sostener en un perito de la unidad de análisis financiera. Resulta que a la unidad de análisis financiera la alimentan los bancos, la alimentamos los Mm. abogados. Nosotros le estamos diciendo a esta persona, aquí podría haber algo raro porque esta persona ha hecho 3 depósitos. Pero eso es para que tú entres a una nube y googlees a ver si esa persona también está siendo investigada por otro lado, y sobre eso abras una investigación o la mandes al Claro. Ministerio Público. Pero por el solo hecho de que a mí me pueda causar extrañeza, de que algo entre, bueno, yo tengo que aquí decir que hasta la banca está fallando. Acabo de tener un caso donde un banco de la localidad cuestionó una declaración de renta presentada por un joven Mm. que, además del salario, tiene una entradita extra, tuvo una entradita extra eh, por servicios profesionales, y el banquero dice, ¿por qué no estimaste? El banquero desconoce que hay una ley que dice que si yo no soy un independiente y yo recibo un gasto eventual, yo no tengo la obligación de estimar. Estimo si yo tengo una recurrencia de ingresos extraordinarios. ¿Y por qué la estimada? Porque la estimada es un avance a lo que va a ser el impuesto que me va a salir a pagar dentro de un año. Pero vamos a poner en el ejemplo este, y esto hay que enseñárselo a los banqueros, a las partes involucradas. Si yo tengo un ingreso fijo grande, que es salario, y tengo extras, las extras me ponen a pagar declaración de renta, pero resulta que como Correcto. también tengo gastos escolares y tengo intereses hipotecarios, esa extra no me pone a pagar impuestos porque tengo que estimar. Solamente porque tú quieres verla en el papelito, si no tiene ningún efecto. Hay que conocer los formularios, saber que si yo te presento 2 declaraciones tardías, ya el mismo sistema no me deja estimar. Entonces, si tú no haces docencia, viene un funcionario y me objeta un préstamo porque sencillamente yo no estimé. O viene la fiscalía y lo ve como un delito porque yo
a lo mejor defraudé porque no estimé. Entonces, vamos al punto central. La docencia es importante. Los temas complejos, como temas bancarios, financieros, de manejos de préstamos, cancelaciones, obligaciones, deben ser puestos en conocimiento de las autoridades que van a ver esto. Un día me decía un chico de una fiscalía que una empresa estaba lavando dinero porque había hecho 4 préstamos seguidos. Wow. Entonces yo le decía, tú estás equivocado, porque cuando una empresa privada requiere de una extensión de su préstamo o de un sobregiro, es porque no tiene justamente la plata para pagar y espera terminar su obra para recuperar el dinero. Si fuera un lavador de dinero, no tiene necesidad de hacer la extensión del préstamo porque tiene el dinero líquido para lavarlo. Entonces claro, el chico me decía, yo pensaba que porque habían 2, 3 préstamos, eso era lavado de dinero. Entonces, si esa es la calidad de investigadores, estamos en problemas muy serios. Que Dios nos agarre confesados. Fíjese, Marta, y es que aquí se puso muy de moda, con mucha ligereza, de algunas personas uno escucharle decir, ese está lavando dinero. Porque hay no sé cuántos locales, ese está lavando dinero, esa está lavando dinero, tiene no sé cuántos salones de belleza, no sé cuántas estéticas. Y es curioso, porque entonces ahí debería estar la fiscalía haciendo un trabajo. Ahí debería estar haciendo nuestros de investigación. Sí, exactamente, porque imagínense, no, porque vemos por todas las esquinas, no sé, un local que tú dices, wow, qué interesante, pero entonces sí, en eso es que deben estar, con una ligereza. Y vamos a usar ese mismo ejemplo que acabas de poner. Vamos a suponer que yo soy exitosa en mi salón de belleza y yo quiero abrir contigo un salón de belleza en la 24 de diciembre y nos está yendo bien y quiero llevar esa experticia, mi participación a otro en Cerro Viento, con otra persona en Cerro Viento. Tú primero, para decir que yo estoy lavando dinero, me tienes que demostrar que la única inversionista soy yo y que lo estoy haciendo y que lo que estoy depositando en los bancos es superior al trabajo que se está haciendo en esos salones. Y hay maneras de hacer las investigaciones, mandar personas encubiertas, mirar si entra y sale mucha gente en el salón, pero puedo ser yo un inversionista, apoyo la libre empresa de otras personas y yo pongo un capital inicial. Exacto. Y todas estas personas les estoy dando el trabajo y las estoy convirtiendo en socias o empoderándolas para que después se conviertan en las únicas socias cuando me retornen mi dinero. Entonces, hay que conocer un poquito de cómo opera el mundo, hacer investigaciones de verdad, que yo justifique mi estándar de vida, que tú justifiques el tuyo y no llevarte a personas inocentes que, mira, en el caso Mozart, hasta una jefa de recursos humanos pasó semanas, meses en una prisión. Dime qué culpa tiene el que contrata al personal, el que paga las vacaciones para en la participación financiera del negocio como para terminar en un proceso de blanqueo de capitales. ¿Qué tiene una banquera que llevaba un historial de primera línea que ver en el delito de blanqueo de capitales cuando ella es operativa y solo ejecuta lo que su procedimiento le dice que tiene que ejecutar? Entonces, pero es que has dado en el punto, Marta, has dado en el punto. Hay que investigar y no se puede juzgar a todos por igual. Y aquí voy a meter un comercial. Pasó con el tema de los auxilios económicos, Marta. Muchas personas de los que salieron en la lista de auxilios económicos no habían ni siquiera cobrado ese dinero. Una cosa es la aprobación, otra cosa distinta es que se haya cobrado el dinero por un lado, y por otro lado, que hayan cumplido con todos los requisitos de ley que exigía el programa. Entonces aquí se juzgaron a todos por igual, que había un nivel de molestia porque había gente de verdad en la lista que no tenían cara para ir a pedir eso, lo acepto, pero fue injusto que a otros lo tildaran como que si fueran injustos. Me alegro, Edna, que para ir cerrando, porque sé que el segmento se acaba, para ir cerrando, me alegro que traigas un ejemplo también que va en la misma relación. Este programa es docencia y lo que tenemos que aprender como ciudadanos es a no hacer juicios a priori, a no estigmatizar y dañar la imagen de las personas sin la debida investigación. Y luego, cuando se comprueba que son inocentes,
con esa misma entereza, periódicos, medios de comunicación y demás, deben resarcir el nombre de la Total, persona. Y pero esos no lo bancos, hacen, no lo hacen. que ahora descubrieron que estas personas son inocentes, deben lavarse la cara y mandarle una carta de disculpa y ofrecerle su plataforma de servicio, porque de lo contrario, entonces nosotros también vamos a empezar a actuar en contra de los bancos, porque ellos también, ellos han tenido los dineros. Entonces, ¿por qué unos son malos y otros no? Así Yo de verdad es. quiero hacer un llamado a las autoridades, a los panameños, que no juzguemos sin conocimiento, a las autoridades que hagan la investigación pertinente y que recordemos todos los ciudadanos que el nombre y honra de las personas debe garantizarse por encima de cualquier comentario hasta comprobar si la persona es inocente o culpable. Así Porque es. es un país muy pequeño como para que nosotros estemos jugando con el nombre y honra de las personas. Me quedo con ese mensaje alto y claro y pues también no solo me quedo con ese mensaje, sino lo secundo, Marta, y te agradezco muchísimo haber traído este tema para hacer docencia, porque hay que hacerla. Definitivamente tenemos que aprender, tenemos que ir más a fondo, no repetir lo que escuchamos y quedarnos solo con el titular, sino ir más allá, porque seguimos Cosita, cometiendo Edna, que a uno no le gustaría que lo juzgaran como uno juzga a los demás. sí, y una última cosita, un llamado al Ministerio Público. La Sí, misión del Ministerio Público es investigar y llevar la verdad. Cuando descubres sobre la marcha que tu verdad no es la real, por favor, dejen de estar yendo a apelaciones y apelaciones y sí, oponiéndose a los fallos de los jueces, porque lo único que están haciendo es causando más daño. El día que haya sanciones contra quien no pueda demostrar la culpabilidad de una persona, ese día dejarán de estar metiendo recursos y apelaciones a los fallos de los jueces. Así que un así último es, llamado a eso. así Aceptemos es, cuando nos equivocamos y sigamos adelante. totalmente. Marta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, feliz tarde y nos vemos el próximo martes si así Dios nos lo permite. Te Gracias, Edna. cuidas. Igual. Hasta luego. 3:47, nos vamos a un breve cambio, pero al volver
los carros cisterna dejaron de operar y había agua en las comunidades. Entonces, Mira, aquí hay un tema que si hay un logramos trasfondo, hay un y trasfondo. claro, y nosotros lo decimos con causa porque yo normalmente no tengo agua en mi casa, a veces